siguiente historia me la contó un conocido mío que actualmente cumple una condena en prisión por múltiples cargos de robo. A petición suya lo he publicado aquí. Sé lo que estás pensando. Solo por el título probablemente tengas tu propia imagen mental de qué tipo de persona soy. Probablemente me veas como una especie de escoria de los bajos fondos que merece lo que sea, o como una víctima inocente del sistema, obligada a llevar un estilo de vida que nunca habría elegido si tuviera otras opciones. No estoy aquí para quejarme de la tristeza de mi propia vida y para disculparme por mis crímenes. Eso no es importante. Estoy aquí para contarles sobre la última casa en la que robé. Tuve cuidado, ¿sabes? No consideré el robo como una forma rápida de salir de la educación o algo así. Era como una carrera para mí. Probablemente por eso nunca me atraparon. Pasaría días estudiando un área, mirando diferentes casas, descifrando mis estrategias. Las personas mayores ricas siempre fueron los mejores objetivos. Los jóvenes millonarios de la tecnología con sus lujosas casas inteligentes y elaborados sistemas de seguridad eran demasiado arriesgados. Pero una abuela jubilada que cree que un cerrojo en su puerta mantendrá fuera a gente como yo, prácticamente lo están pidiendo. De todos modos, la última casa era un poco extraña. Estaba caminando por los suburbios buscando el próximo lugar para entrar, cuando he aquí que lo vi. La casa en sí era bastante sencilla, solo una casa suburbana estándar. Eso no era lo que me interesaba, lo extraño era el garaje. Estaba completamente abierto, sin autos, y había una sola silla de metal y una vitrina de trofeos en el interior. Ninguna otra forma de decoración, ninguna caja de herramientas, ningún almacenamiento, nada. Solo una silla de metal y una vitrina de trofeos. Mirando más de cerca, vi lo que parecía docenas de medallas, trofeos y otros accesorios deportivos. Ahora, para empezar, nadie tiene un garaje así. He robado en docenas de casas y nunca antes había visto algo ni remotamente similar. Siempre hay una bicicleta vieja, algunas cajas de cartón, etc. Decidí vigilar el lugar durante un par de días, solo para ver si pasaba algo sospechoso. Observé la casa como un halcón durante 3 días, pero nadie entraba ni salía de ella. Eventualmente pensé que el dueño debería haber ido de vacaciones y se olvidó de cerrar las puertas. Finalmente pensé en entrar y tomar las cosas. Esperé hasta el anochecer, en caso de que algún fanático de la vigilancia del vecindario estuviera esperando para denunciarme por comportamiento sospechoso. Alrededor de la medianoche, salí de mi auto con un saco grande y me acerqué al garaje abierto. Una sola bombilla en el techo proporcionaba un poco de iluminación en el mar de la noche. Por un momento, me quedé de pie frente a la casa, contemplando lo fácil que era. Me gustaría decir que tuve un mal presentimiento, o tal vez me erizaba los pelos de la nuca, pero no fue así. Lo único que pasaba por mi cabeza era que casi sentía pena por el pobre idiota al que estaba a punto de robar. Crucé el umbral del garaje y me acerqué a la maleta, mirando alrededor para ver si había algo que se me escapó del exterior. Lo único que pude notar fue que la puerta del garaje abierta tenía una textura extraña en la parte inferior, una especie de patrón de tablero de ajedrez de cuadrados formado con una cresta verticales y horizontales alternas. Realmente no parecía relevante, así que lo ignoré. Tan pronto como llegué al estuche, observé los numerosos trofeos y medallas. Oí un extraño sonido metálico detrás de mí. Me di la vuelta, solo para ver que la puerta de garaje se había cerrado rápidamente. Corrí hacia la salida, tratando de salir a tiempo antes de que se cerrara, pero la puerta era extremadamente rápida, mucho más rápida que las puertas de garaje promedio. Todo lo que obtuve por mi proeza fue un chichón en la frente después de chocar de frente contra los paneles con un patrón extraño. Busqué alrededor del garaje un botón para abrir la puerta del garaje, pero no tuve suerte. Las paredes estaban vacías. No había ni siquiera un interruptor de luz para apagar la única bombilla incandescente que colgaba sobre la silla de metal. Me horroriza que el dueño de la casa llegara y me encontrara en su casa. No era una persona muy fuerte, y la idea de tener que pelear con alguien
o llamar a la policía me ponía nervioso. Traté de agarrar la silla como una especie de arma improvisada, solo para descubrir que estaba atornillada al suelo. En lugar de eso, metí la mano dentro de la vitrina, agarrando el objeto más pesado que pude encontrar. Para mi sorpresa, el trofeo de aspecto pesado que agarré resultó ser plástico barato. Busqué otro, solo para encontrar lo mismo. Mirando más de cerca, cada una de las medallas y trofeos eran solo réplicas baratas de plástico o madera, pintadas con un aerosol de oro brillante. Viendo que mis opciones eran limitadas, simplemente esperé junto a la puerta que conducía al resto de la casa, con los puños listos, esperando tener el elemento sorpresa de mi lado, que tal vez podría dar un golpe rápido y salir corriendo por la puerta principal una vez que el dueño estuviera tambaleándose en el suelo. Esperé 10 minutos antes de darme cuenta de que no venía nadie. Sintiéndome un poco estúpido, traté de abrir la puerta del resto de la casa. Supuse que tal vez la puerta del garaje se cerró automáticamente debido a un sensor de movimiento o algo así. No se movió. Intenté golpearlo con el hombro, pero solo logré lastimarme. Me sentía como si hubiera una barricada del otro lado. Caminé hacia la puerta del garaje, frotándome el hombro adolorido y maldiciendo por lo bajo. Traté de levantar la puerta con mis propias manos solo para encontrar que parecía estar bloqueada en su lugar. De repente me di cuenta de que estaba completamente atrapado en el garaje de esta persona. Nunca traje mi teléfono cuando estaba en el trabajo, por así decirlo. Siempre me preocupaba que la policía lo usara para rastrear mi ubicación, o que sonara mientras estaba robando la colección de monedas de algún tipo. Ahora, sin embargo, estaba empezando a desear tener algún tipo de comunicación. Entonces, al menos podría haber intentado llamar a un amigo o dos para tratar de sacarme de este lío. En cambio, estaba atascado. El tiempo pasa lentamente cuando no tienes mucho en lo que puedas ocuparte. Durante el primer día, más o menos, recuerdo que fue bastante violento. Destrocé esa vitrina de trofeos lo mejor que pude y grité hasta que mi garganta quedó ronca. Golpeé contra la puerta de la casa y la puerta del garaje. Cualquier temor de ser atrapado fue rápidamente superado por el deseo de sobrevivir. Al segundo día descubrí que era ese extraño panel en la puerta del garaje. Eran baldosas insonorizadas. Dejé de gritar muy pronto después de eso. ¿Sabes cuánto puede aguantar un ser humano sin agua? Unos 3 días. No es como si trajera una botella de agua conmigo mientras irrumpo en la casa de las personas. Así que sabía que no duraría mucho. Eso fue lo que finalmente me rompió. Eso fue lo que hizo que mi fuerza de voluntad se evaporara. Cuando mi captor finalmente decidió mostrarse, apenas podía moverme. Ni siquiera reaccioné cuando me pinchó una aguja y todo se volvió negro. Cuando me desperté, me encontré atado a la silla con una cuerda de nylon barato. Inmediatamente traté de liberarme de mis ataduras, pero no podía moverme, ni siquiera una pulgada. No es como si estuviera anestesiado. Todavía podía sentir la aspereza de la cuerda y el frío metal de la silla, pero era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran completamente desconectados. Mis ojos se forzaron en sus cuencas y vi 2 gotas intravenosas separadas corriendo por mi brazo. Uno estaba lleno de una especie de líquido transparente, mientras que la otra de un rojo opaco. El tipo que me noqueó estaba cerca, tarareando para sí mismo mientras estaba de pie sobre una mesa de juego. No pude verlo bien antes, estaba demasiado delirante por la deshidratación, pero ahora podía concentrarme lo suficiente para obtener una visión bastante clara de mi torturador. Era bajo, tal vez de 5 o 6 pies, con piel pálida y una mata de cabello rubio. Vestía todo de negro, desde las botas hasta la camisa, con guantes quirúrgicos en una de las manos. Bueno, casi todo negro. De todos modos, cuando se dio la vuelta, me di cuenta de que llevaba el cuello blanco de un sacerdote. La mayor parte de su rostro estaba cubierta con una máscara quirúrgica, pero pude ver sus ojos. Santo Dios, esos ojos. Mientras vivía, no quiero volver a mirar ojos como esos nunca más. Había una mirada de hambre sádica en ellos, una desesperación horrible y malvada. La excitación en su mirada rozaba lo sexual, y de repente fui terriblemente consciente de lo
Absolutamente indefenso que estaba, me tomó un momento darme cuenta de los objetos que sostenía en sus manos enguantadas. En su mano derecha sostenía una sierra para metales barata y en la otra sostenía un soplete. Quería gritar, pero no podía moverme ni un centímetro. Mis ojos comenzaron a buscar salvajemente alrededor de la habitación, buscando desesperadamente un salvador, algo que me protegiera, pero no había nada. Estaba completamente solo. El hombre se acercó, arrastrando los pies hacia mí. Parecía casi nervioso en su disposición, como un friki recluido tratando de invitar a su enamorada a una cita para el baile de graduación. Incluso a través de su máscara pude oír lamerse los labios antes de hablar. ¿Y si tu mano derecha te fuera a hacer caer? Cortarla y echarla de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, dijo el hombre con su voz airada y aguda, casi con reverencia. Colocó suavemente la sierra para metales sobre la muñeca de mi brazo derecho. Por un momento solo lo sostuvo ahí, mirándome a los ojos mientras yo miraba los suyos. Traté de rogarle que se detuviera con mi mirada, pero nuevamente todo lo que pude ver fue esa terrible necesidad depredadora en sus ojos. Empezó a cortar. La gente habla de agonía, de dolor, pisar un clavo o se rompe un dedo y gime y llora y grita. No saben nada sobre el dolor. No saben lo que se siente cuando una cuchilla dentada y oxidada les atraviesa la carne como un trozo de bistec crudo. Ni siquiera podía gritar. Solo tenía que sentarme allí mientras sentía que una parte de mí mismo se cortaba. Me senté en perfecto silencio cuando sentí que una cuchilla me atravesaba el hueso, negándome incluso el derecho a gritar por el sufrimiento que me infringía. Apenas me di cuenta cuando usó el soplete para cauterizar la herida. Después de que terminó con mi mano, se arrastró hacia la mesa de nuevo, dejando la sierra y el soplete. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero todavía no podía moverme ni hablar. Volvió con un soldador inalámbrico y empezó a quemarme algo en la frente. Podía sentir cada letra mientras trabajaba, trazando un mensaje escrito con dolor en mi propia carne. Cuando terminó, dejó el soldador y sacó otra jeringa. Un día, dijo el hombre con una repugnante satisfacción, infestando su voz aguda. ¿Me lo agradecerás? Con eso una vez más me pinchó con una aguja y todo se desvaneció en la oscuridad. Me desperté al costado de una carretera al lado del hospital, gritando de dolor. Afortunadamente, quienquiera que fuera ese monstruo parecía hacer un buen trabajo manteniendo mi herida limpia. No había infección y me la envolvió bien con una gasa antes de dejarme en el camino. Por supuesto, le dije a la policía lo sucedido y ellos lo investigaron, aunque a regañadientes. Escuché a un oficial murmurar: si me preguntas, obtuvo lo que se merecía. Mientras salía de la habitación, no me importaba un carajo de lo que los cerdos piensen de mí. No encontraron nada sustancial, por supuesto. Oh, claro, había suficiente evidencia para probar mi historia. La silla, la sierra para metales, un charco de sangre. Estaba todo allí. Demonios, incluso los paneles insonoros todavía estaban en su lugar. Pero no había ni un rastro del hombre que hizo esto. Aparentemente la casa era propiedad de una compañía de bienes raíces. Se suponía que estaba a la venta por lo que sabían. Por supuesto, nadie había estado en la propiedad un par de semanas, por lo que pensaron que alguien entró y montó una tienda. Realmente no creo que la policía haya investigado demasiado buscando a mi captor, si soy completamente honesto. A sus ojos, era solo un ladrón más de la calle. Me arrestaron poco después y me acusaron de múltiples cargos de robo. Siguiendo el consejo de mi abogado, me declaré culpable y he estado en prisión desde entonces. Después de todo, ¿quién se pondría del lado de alguien con la palabra ladrón marcada en la maldita frente?